en Cuba. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, gracias por el espacio. Y pues para comentar este reportaje que subimos en Periodistas Unidos, Cuba entre apagones, el bloqueo y la revolución que resiste, y pues que estuvimos ahí en esta quinta vez que he estado yo en la isla y que sobre todo he seguido esta parte de cómo ha ido transformándose el socialismo en Cuba, que muchos también lo pongo aquí en el texto, pues es una cuestión que tiene la derecha, la ultraderecha y hasta ciertas izquierdas en decir que algunos países son comunistas, lo cual en Cuba pues no sucede. Puede tener un partido comunista, pero en realidad pues el comunismo nunca se ha desarrollado en ningún país. Finalmente ha sido un socialismo que es el camino al comunismo, pero bueno, que siempre ha existido en todos estos países como Cuba o China. Y pues bueno, ahí siempre recordemos que la ultraderecha, y que dice también aquí en México que los comunistas y que Morena es comunista, entonces pues hablan siempre pues desde la ignorancia y para crear campañas sucias que sobre todo pues ha sufrido la isla y que ahora la tiene pues en estos apagones que han sido fuertísimos, sobre todo la gente que está viviendo pues en las diferentes provincias y en La Habana, porque en La Habana no se iba tanto la luz, pero pues ya la crisis de combustible es tan fuerte que pues en La Habana ya también los lapsos de que no haya luz son grandes, que esto lo que ocasiona es que mucha de la gente que guarda sobre todo su comida en refrigeradores, pues se les echa a perder la comida, entonces también hay un problema sobre todo sanitario de enfermedades por la comida descompuesta y también pues que en la noche no puedan dormir. Recordemos que en La Habana es un lugar y toda Cuba son lugares donde el calor es muy fuerte, entonces pues cuando hay lugares en donde duermen 5, 4 o 3 personas en un mismo cuarto, pues el calor se vuelve agobiante y la gente no puede dormir. Hay gente también, sobre todo de los trabajadores del Estado, que les han reducido las horas de trabajo porque pues el calor es muy fuerte en las oficinas. Entonces, pues esto fuimos a reportear hacia allá y pues nos platicaban también, te comento que yo estuve en el periodo especial, mi papá fue antes y fue a dejar justamente unas computadoras a Cuba que fueron a donarlas con Fidel Castro y las computadoras las robaron esa vez y pues tuvieron que entregar las cajas vacías en lo que veía la policía cómo recuperar las computadoras, pero bueno, a mí ya me tocó ir en el periodo especial la primera vez con él y con mi hermana, y pues sí se veía una situación todavía más fuerte, sobre todo la prostitución era muy fuerte en toda la isla, cosa que ya se ha contenido, ya la prostitución existe solo en ciertos lugares, entonces sí ha habido desde el periodo especial, porque también muchos comentan que ahora están peor que en el periodo especial, pero no, en el periodo especial la situación era todavía más difícil. Vendían pizzas con condones que les daba el Estado para que eran falsas, entonces alguien compraba la pizza y salía corriendo la persona ya que les dabas el dinero y pues veías que esta pizza era falsa, igual que milanesas que empanizaban alfombras y demás. Entonces desde ese periodo especial sí ha habido un crecimiento y recordemos que, bueno, Fidel Castro, que era un mago, al igual que Hugo Chávez, de la geopolítica nacional, hicieron crecer mucho a sus países, sobre todo Fidel, por ejemplo, en algún momento que estuvo Gorbachev, pues para poder seguir teniendo esta relación con la caída de la Unión Soviética, con Rusia y toda la sección, pues investigó quién había estudiado con la gente que estaba en el Ministerio del Exterior y mandó a Leonel Soto Prieto, este personaje que pues era historiador, que no tenía una carrera en realidad consular, pero era muy amigo
de este personaje que estaba en el ministerio, y con eso lograron cerrar convenios que no quería Gorbachov. Entonces, esto te habla de pues cómo Fidel siempre fue una persona que veía cualquier cosa para poder mantener las relaciones y no suspender, sobre todo, la ayuda a Cuba. Pues el bloqueo siempre existió, y bueno, ya llegó la época de Barack Obama, esta época en donde fue glorioso para Cuba porque empezaron a entrar los barcos. A mí me tocó ver el primer barco que justamente yo trabajaba para La Jornada y estaba allá, y me tocó ver el primer barco que entró a Cuba con ayuda humanitaria de Estados Unidos. Y pues este desarrollo que se dio, sobre todo pues en el turismo, no se daba abasto los cubanos. El dólar estaba a una moneda que crearon que se llama el CUC, que era un peso convertible, y seguía el peso como ahora el CUP, y fue una bonanza que hizo sobre todo que hubiera muchos negocios, muchos hoteles y demás. Pero bueno, el primer golpe que recibe Cuba es el golpe del COVID, que esto yo creo que también mucha gente no lo plantea, pero antes de llegar a Trump, el golpe del COVID fue pues crucial para Cuba, lo cual hizo que muchos hoteles cerraran y que muchos lugares empezaran a cerrar, y viene este declive en donde después del COVID está Trump y empieza a hacer los bloqueos. Entonces Cuba desde el COVID no se ha podido levantar, no pudieron seguir, porque pues ha sido una desgracia tras otra, y pues por eso la situación está como ahora. La contrainsurgencia ahora también con Marco Rubio, que recordemos que Marco Rubio pues es de familia cubana, y que pues recomiendo mucho, si pueden conseguir este libro de Marco Rubio, que habla sobre todo de cómo se desarrolló la gente que salió de Cuba después de la revolución, pues que finalmente han sido personas que se han dedicado a la delincuencia total. Se llevaron el azúcar. Recordemos que los Fanjul, esta familia que ha lucrado y que sigue lucrando con todo el azúcar, pues se fue a Miami y se fueron a República Dominicana. También se llevaron el Bacardí, el ron Bacardí, que recordemos que en Estados Unidos pues estaba la ley seca, y ellos traficaban desde República Dominicana con el Bacardí, y con eso hicieron sus grandes zonas millonarias en Miami, y que muchos estadounidenses pues les tienen mucho miedo, porque son personas que realmente no se sabe a bien cuáles son todos sus negocios completos, y que son los que en realidad quieren y mandan siempre pues mensajes para que la sociedad en Cuba pues crea que todo lo que sucede ahí es terrible, y que no hay nada, cuando pues bueno, tenemos un desarrollo en salud pública, en en educación, que pues, finalmente no sucede en otras partes, y que sobre todo los estudiantes, la gente que está ahí, pues sí aprecia todo esto. También pues la vivienda, tenemos una vivienda que pues les pertenece a los cubanos, cosa que no sucede ni en México. Y bueno, lo que sí es que han abierto ahora con las MIPYMES, que es algo que pues puede ser algo peligroso, con las MIPYMES, para pues, darle más solvencia a toda la crisis que está existiendo. Pues con estas MIPYMES ya puede entrar, sobre todo, que los extranjeros puedan comprar desde tiendas y las puedan mover ahí hasta casas. Entonces esto pues bueno, ya habla también de que podría entrar ya una gentrificación en la isla. Pero bueno, la situación es tan difícil que pues han decidido hacer esta apertura, que podríamos decir que es una apertura, porque recordemos que las MIPYMES pues con la OSD fueron de los proyectos que metieron con Calderón y con Fox aquí en México, y que son finalmente pues de estos proyectos ultracapitalistas. Pero bueno, la situación ha ido, y que por eso se está viendo ya una transformación hacia un sentido capitalista, para poder pues sobre todo contener esta inflación que es durísima, porque pues ya está a 670 pesos cubanos, cuando estuvieron 1 a 1 por dólar. Entonces pues la situación es
es compleja y pues un poco este reportaje trata de explicar, porque a veces sobre todo lo que sucede en redes y esto, pues se queda mucho en lo banal, en lo que no profundiza. Entonces, pues con esto tratamos de profundizar y explicar un poco más y sobre todo, pues platicar con diferentes personas, porque la gente también, hay mucha gente que ve estos canales como Atypical TV, también existen allá por vía de YouTube que vienen desde Miami, donde hay mentira tras mentira, entonces uno puede platicar con gente de repente que está en el malecón, de estos que tratan de pues hacer trampas con los turistas y sacarles dinero, pues que son gente que en realidad no está trabajando en lugares como otros, la población general, y que pues finalmente pues da una versión súper mentirosa de lo que realmente sucede en Cuba. Alejandro, pues muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de escuchar lo que viste y lo que escuchaste por allá. Y bueno, pues a leer también el contenido en Periodistas Unidos. Así es que gracias, Alejandro. Te agradezco a ti, Julio, y les mando un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.